las que nos parece interesante reflexionar. En nuestra página web y en las redes sociales tenéis toda la información. Perfecto. Ya entrando en materia del tema que nos ocupa hoy, queremos reflexionar sobre cómo está impactando el COVID en las organizaciones y en su estrategia de sostenibilidad y cómo estas organizaciones tienen que incorporar la sostenibilidad en su gestión para afrontar la situación actual. Sin más preámbulos, os explico el funcionamiento de la sesión. Contaremos con una breve introducción, seguidamente con la intervención de 3 ponentes que a continuación os presentaré y una fase final con preguntas y un debate con vuestra participación. Para poder ordenar este proceso, os pido que las preguntas que vayáis enviando por escrito al chat asociado a esta sesión las vayáis realizando a lo largo de la presentación o al final. Y las vamos transmitiendo al final a los ponentes. Intentaremos dar respuesta a todas las preguntas, pero si por motivo del tiempo no pudiéramos, buscaríamos la manera de hacerlo a posteriori. A continuación, aprovecho para saludar y presentaros a los 3 ponentes que nos acompañan. Marta Anglada, gerente senior de sostenibilidad corporativo de Ferrer, Ivonne Antero, responsable de transformación social de Mondragon Corporation, y Jordi Port, director corporativo de comunicación de Nola Alimentaria. Hola a los 3 y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y buenos días. Hola, buenas tardes. Entrando en la materia del webinar, la sostenibilidad y los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza han ganado importancia en la última década. Cada vez son más las empresas que incorporan la sostenibilidad en su estrategia corporativa como parte de gestión de generación de valor de su actividad. Pero, ¿cuáles serían las tendencias y los riesgos en sostenibilidad que debemos tener en cuenta en las estrategias de cara a los cambios actuales y futuros? Hay 5 tendencias que tenemos que tener en cuenta: el cambio climático, las finanzas corporativas, los bienes inmuebles, el capital humano y el diálogo y el compromiso con las partes interesadas. En cuanto a los riesgos asociados a la actividad económica, de acuerdo al Informe Global de Riesgos 2020 publicado por el Foro Económico Mundial, destaca que los principales riesgos globales en términos de probabilidad que se refieren a una sola categoría: cambio climático y todos los problemas ambientales relacionados. Por lo tanto, el cambio climático está comenzando a restringir el crecimiento económico y a influir en el escenario político mundial. En el mismo foro se llamó a este año 2020 un año crítico para el futuro de la mitigación del cambio climático. Además, existen nuevas vulnerabilidades resultado del cambio social, ambiental, demográfico y patrones tecnológicos que ponen en riesgo el bienestar y la prosperidad de los sistemas de salud. El Pacto Mundial ya señaló a las pandemias como uno de los 3 principales riesgos internacionales, juntamente con el cambio climático y las crisis financieras. Con la pandemia que nos encontramos a día de hoy nos ha traído impactos positivos y negativos. Positivos podríamos decir el cambio climático y como negativos el detrimento de la salud y el incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica. De acuerdo a las tendencias, riesgos que hemos comentado, la situación que estamos viviendo, las organizaciones que no disponen de una estrategia de sostenibilidad ahora tienen la oportunidad de aprovechar esta situación para incorporar estos aspectos en su gestión. Ya puede ser identificando los objetivos del desarrollo sostenible e integrarlos en la estrategia de su organización, ya que la agenda de los objetivos de los ODS podría contribuir a ayudar al sector empresarial y además los líderes europeos ya han pedido a la Comisión Europea que se empiece a preparar un plan integral de recuperación que integre estos aspectos verdes y además digitales. Ahora las empresas se enfrentan en el dilema de elegir en lo que la sociedad en conjunto requiere o la necesidad de ser económicamente eficientes. El cambio en las empresas se inicia con una revisión de su estrategia. Las empresas con gestión de aspectos ambientales, sociales y que mantienen una buena relación con sus partes interesadas son más resistentes en situación de crisis. La sostenibilidad debe ser entendida como una oportunidad. La situación de COVID que hemos vivido nos trae además algunos aspectos relevantes que debemos seguir trabajando, mejorar en la gestión de las organizaciones. Podríamos destacar, por ejemplo, efectos en la cadena de suministro, el cambio en los consumidores,
el capital humano, la reputación e imagen corporativa, la gestión de riesgos ambientales, sociales o de gobernanza, el cambio climático, las finanzas sostenibles. Todos son aspectos que las organizaciones tienen que revisar cómo se están gestionando internamente. Para eso, el día de hoy tenemos a nuestros 3 ponentes para poder revisar cómo están gestionando y cuál es su visión en sus distintos sectores. Marta, Ivonne, Jordi, estáis aquí por vuestra visión del mercado en vuestros respectivos sectores y por la apuesta por la sostenibilidad que se está realizando desde vuestras respectivas organizaciones. Contadnos un poco por qué en su momento decís darle relevancia a la sostenibilidad como aspecto clave en vuestras estrategias corporativas. Marta, si te parece empezar tú. Sí, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias por invitarme y aún dadas las circunstancias, está muy bien que continúes haciendo estos webinars y creo que todos nos estamos reinventando en cómo hacer las cosas y al final lo que estamos demostrando es que aunque sea de manera distinta, las cosas se hacen y todos seguimos trabajando, ¿no? Yo trabajo en Ferrer. Ferrer es una empresa farmacéutica que estamos ubicados en Cataluña, pero en presencia en más de 90 países en el mundo. Y bueno, esta crisis pues nos toca muy de cerca a nosotros, ¿no? En Ferrer desde hace ya muchos años, en 2015, bueno, en 2014 iniciamos ya nuestra estrategia de sostenibilidad. Empezando, bueno, de manera inherente, ¿no? Ferrer es una empresa abocada al mundo sanitario, por lo tanto el pilar de salud está inherente, ¿no? En el modelo de negocio de la compañía, pero sí que en 2014 dimos un paso adelante muy fuerte en cuanto a nuestra apuesta por la sostenibilidad, empezando sobre todo por el pilar ambiental, en el cual pues ha transformado mucho la manera en la que trabajamos en Ferrer y poco a poco ha ido calando no solo en nuestra parte más operativa de nuestras fábricas, sino sobre todo en nuestro modelo de negocio, ¿no? Y en nuestros procesos de toma de decisión. En Ferrer tenemos una estrategia con 7 pilares clave: cambio climático, energía, residuos, agua, materiales y personas, a través del cual pues desarrollamos infinidad de proyectos e iniciativas de manera transversal para conseguir, ¿no? Pues que la sostenibilidad llegue. Ya pues aquí hemos realizado desde proyectos de ecodiseño de nuestros productos a temas de construcción eficiente de nuestros edificios. Hemos realizado un sinfín de actividades de comunicación y sensibilización ambiental a todos nuestros trabajadores y contamos con el total apoyo de la dirección. En Ferrer, de hecho, no vemos otra manera de actuar que no sea en pro de la sostenibilidad, ¿no? Y una sostenibilidad entendida desde la relación, ¿no? Tanto ambiental, social o económica, que son los pilares claves en los cuales nosotros pues atacamos desde compañía, ¿no? Y creo que es un poco el futuro, es una oportunidad lo que está pasando ahora no para tirar atrás, sino para arrancar todo esto de manera mucho más acelerada. Muchas gracias, Marta. Ivonne, sigue. Sí, muy buenas tardes y buenos días para todos y todas. Agradecer también, bueno, en primer lugar, un poco la invitación y la posibilidad de compartir, ¿no? Este momento intenso y complejo que estamos viviendo, ¿no? De nuestro lado, Mondragón, bueno, es un grupo cooperativo y bueno, la relación que existe entre Mondragón y la sostenibilidad se da de forma natural, ¿no? Y basada sobre todo pues, en nuestros principios y valores cooperativos, ¿no? Somos un grupo diverso en cuanto a tamaño de organizaciones, de empresas cooperativas pequeñas de 15 a 20 personas hasta cooperativas grandes de algunos miles de personas, y diverso también en cuanto a sector, ¿no? Hay cooperativas en el ámbito de la industria principalmente, pero también las finanzas, la distribución y el conocimiento. No somos un holding empresarial, sino somos un grupo cooperativo que tiene ciertas reglas de solidaridad que le hacen también ser más resiliente ante estas situaciones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues esta forma de entender la sostenibilidad hace que, bueno, hacia adentro seamos un modelo de empresa pues democrático, justo, donde la transparencia
y la comunicación son bueno, los valores. Uy, perdón, Ivonne, te he perdido, no se te oye. Si pudieras activar el micro. ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora sí? gracias. Vaya, ¿antes se estaba escuchando o se ha perdido también? Ha habido un lapso, yo creo que hace un medio minuto. Vale, vale. Bueno, no, decía que eso, ¿no? Que hacia adentro somos un modelo de empresa con unos valores de democracia, de solidaridad y de justicia, y hacia afuera pues un modo de entender la empresa como creación de riqueza y reparto de riqueza también, ¿no? Y en ese sentido pues entendemos que desde el punto de vista empresarial pues se puede ser eficiente, pero también bueno, basarse en unos valores éticos, sociales y ambientales que hoy más que nunca pues son necesarios, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos definida una hoja de ruta, una política socioempresarial que de alguna forma marca una línea tanto en el ámbito social de gobierno cooperativo como también ambiental para cada una de nuestras organizaciones. En el sentido de, bueno, hay cooperativas en el ámbito industrial que la última, digamos, década están haciendo esfuerzos importantes en temas de eficiencia energética, uso de renovables, así como también en el ámbito de la distribución, pues menor consumo de plásticos y demás. Y bueno, más o menos digamos que cada cooperativa tiene definida pues sus temas relevantes donde actuar, ¿no? Y todo ello pues un poco con esa visión de largo plazo y de dejar pues un futuro mejor y un legado a las siguientes generaciones, ¿verdad? Muchas gracias, Ivonne. Jordi. Pues buenas tardes también a todos. Buenas tardes y buenos días, como decía Ivonne. Yo soy Jordi Port, director de comunicación de Noel. Noel es un grupo de alimentación que tiene su base en una empresa cárnica, pero que estamos en un proceso de diversificación de negocio. Ya no solo hacemos productos derivados de la carne, sino también hemos entrado a productos de conveniencia, como pueden ser pizzas, como pueden ser zumos o, por ejemplo, hacemos sushi. Lo digo para los que no conozcáis la compañía, digamos, desde el punto de vista más de charcutería o de productos cárnicos, pues estamos en este proceso y tenemos dentro del grupo una compañía dedicada a la elaboración de sushi, para que veáis un poco la inquietud y la diversidad digamos, de aspectos que tocamos en la compañía. A la pregunta que nos lanzabas, Margot, sobre cuándo decidisteis meteros en aspectos de sostenibilidad. A ver, yo llevo 6 años en la compañía, pero el background de sostenibilidad de la misma me consta que es de muchos años atrás. Nosotros, a nivel medioambiental, para poner un dato, hace más de 20 años que ya construimos una planta de cogeneración eléctrica para autoabastecer, reaprovechar recursos o desperdicio energético y reconvertirlo a digamos, energía eléctrica. O, por ejemplo, desde el año 2004 que estamos realizando una fuerte acción solidaria a través de una fundación, la Fundación Albert Bosch, que en este periodo, desde el año 2004, ha conseguido movilizar cerca de 800.000 euros que se han donado o se han invertido en proyectos de investigación y desarrollo para encontrar soluciones médicas contra el cáncer infantil. Es una fundación que trabaja codo con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y llevamos todos estos años con esta fundación. Ahora hemos incorporado otra que se dedica a temas más, digamos, basados en la docencia, que beca a alumnos. Es decir, llevamos mucho tiempo, la compañía lleva muchos años vinculada a temas sociales, medioambientales, de gestión de personas. Y yo diría que coincidiendo con Ferrer en este sentido, hace unos 6 años, recuerdo cuando yo entré, ya se empezaba, hace 6, 7 años, se empezó a plantear la sostenibilidad desde un punto de vista estratégico.
fundamentalmente por convicción y para ordenar y mejorar lo que ya estábamos haciendo. Lo que os he comentado eran probablemente tiros sueltos ligados a una cultura inherente, pero no estaba ordenado y no estaba proyectado a medio largo plazo, ¿no? A partir de ahí es lo que os digo, en estos 6 años se ha ordenado todo este proceso en básicamente seis ejes estratégicos, que son las personas, el producto, el cliente y los consumidores. Somos una empresa de gran consumo, por lo cual hay que tener en cuenta este eje. Proveedores, con tal de, digamos, nuestra cultura la queremos trasladar a toda la cadena de valor. Sociedad, medio ambiente y ética y buen gobierno. Perfecto. Muchas gracias a los tres. Un elemento que habéis comentado los tres son los valores. Los valores para llevar a cabo vuestra estrategia y tener en cuenta los aspectos ambientales, sociales, económicos de gobernanza, que eso es muy relevante a la hora de querer desarrollar una estrategia de sostenibilidad y a tenerlos incorporados en el ADN de la organización. Bueno, cada uno, como habéis comentado, también pertenecéis a distintos sectores. En el caso de Mondragón, incluso sois un grupo cooperativo multisectorial, como lo has comentado. Por lo que se supone que el COVID habrá impactado de manera diferente en cada uno de vosotros, pero en general, ¿pensáis que la sostenibilidad ha ayudado a mitigar el impacto de la crisis? Las empresas que tienen una estrategia sólida, una política de sostenibilidad clara, ¿resistirán mejor y se recuperarán más rápidamente de esta situación? ¿Cuál es vuestra opinión para los distintos sectores? Bueno, yo, hablando por Ferrer, bueno, nosotros de manera inherente somos un sector farmacéutico y por lo tanto en este momento pues el hecho de tener una estrategia, ¿no?, de sostenibilidad y una estrategia empresarial muy, muy sólida era clave, ¿no?, para también tener muy claro pues, el foco, ¿no?, de nuestra actividad, a quién va dirigido y a quién tenemos que dar respuesta, ¿no? Y en el caso de la COVID estaba claro que nuestro punto número uno, nuestro principal objetivo en esta crisis era asegurar, ¿no?, el suministro de medicamento a nuestros pacientes. Esto era clave, no solo medicamentos para la crisis del COVID, sino pues para el resto de pacientes, ¿no?, que todo se ha visto colapsado. Entonces, esto ha sido un reto enorme y, sobre todo, también otro punto esencial ha sido pues proteger a nuestros trabajadores, ¿no? Esto, de entrada, esta crisis es lo que nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Y en este sentido, pues el hecho de que tuviésemos muy claro toda una estrategia, pues ha facilitado mucho, ¿no?, todo esto. Nuestros trabajadores están todos haciendo teletrabajo, no solo aquí en España, sino todas nuestras filiales. Están todo el mundo, independientemente de las políticas del país, pues teletrabajando, y solo aquellas personas esenciales en los procesos productivos, ¿no?, para asegurar este suministro de los medicamentos han estado allí, siempre con las máximas protecciones. Y lo que está pasando es que hemos visto que se puede teletrabajar y muy bien. Es decir, incluso no, pues todo el tema ambiental, la estrategia, hemos hecho auditorías de ISO 14001 a distancia. Es decir, estábamos preparados y tenemos muy claro, ¿no?, el foco de las prioridades y los objetivos, ¿no? A nivel de la cadena de suministro, pues bueno, de esto se habla en todos lados, ¿no? Ha sido un reto interesante y importante a superar. Aún así lo hemos superado, ¿no? Y nos estamos produciendo y los medicamentos están llegando a nuestros pacientes, a nuestros hospitales, que esto pues es muy importante para nuestro sector. Y también incluso, ¿no?, la distribución, la logística de distribución también nos hemos tenido que readaptar, ¿no?, porque estábamos organizados para suministrar pues de una cierta manera, ¿no?, y un cierto volumen, y esto pues ahora mismo las pautas han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que como empresa pues lo estamos superando muy bien. Y el hecho también de tener muy claro, ¿no?, repito, ¿no?, nuestra estrategia, nuestros pilares, a qué nos enfocamos, cuál es nuestro propósito, ¿no?, que es, ¿no?, crear el bienestar real a la sociedad, ¿no?, ha hecho pues que sea un poco más fácil que todos tengamos muy bien entendido en la cabeza, ¿no?, cuál es nuestra prioridad y cómo tenemos que organizarnos, ¿no? Y si la pregunta de si las empresas, ¿no?, que tengan definida una estrategia están más preparadas o van a superar mejor la crisis,
A ver, yo creo que al menos hablando desde Ferrer, pues no vemos otra manera de actuar, ¿no? Y nos ayudar. Lo que pasa que, bueno, la situación mundial es muy compleja, ¿no? Y creo que las casuísticas son muy distintas en los sectores, ¿no? Pero sin lugar a duda para esas empresas pues un poco más grandes, ¿no? Creo que es esencial y va a facilitar, ¿no? El hecho de que tengáis una estrategia trabajada facilitará mucho más los próximos pasos, ¿no? Porque está claro, creo, que esto va a marcar un antes y un después, ¿no? Entonces, todo aquello que hayas ya trabajado en un pasado, pues será una ventaja enorme hacia el futuro. Muchas gracias, Marta. Bien, en nuestro caso, como decías, bueno, al ser un grupo multisectorial, el impacto ha sido muy diferente en los diferentes sectores, ¿no? Tenemos por un lado el sector de la distribución con Eroski, que, bueno, que ha tenido un incremento de la demanda importante, y por contra sectores, bueno, como el de la industria y sobre todo pues la automoción, que han sido más tocados y que tienen una actividad pues más complicada, ¿no? Y entre medias, pues bueno, una serie de actividades más recurrentes en torno a las finanzas, la educación, que bueno, que continúan y que están haciendo pues esfuerzos para mantener la actividad y seguir adelante, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues bueno, se plantean desde nuestro lado pues como dos focos, ¿no? Dos frentes, ¿no? Por un lado, lo que en primer lugar hemos estado haciendo es pues poner en la práctica esos valores que comentabas antes, ¿no? Pues la persona en el centro y con ello pues la salud y seguridad en el entorno de trabajo, ¿no? Y para ello pues crear un comité ante esta situación bueno, que aglutina a cooperativas de diferentes sectores, donde hemos estado compartiendo pues todos los avances, los protocolos de seguridad laboral, para que cooperativas grandes como pequeñas pues tuvieran información actualizada y pudieran tener instrumentos para activar los mecanismos de seguridad, ¿no? Y por otro lado, pues digamos, la acción de la parte socioeconómica, ¿no? Que eso a nivel de cooperativa pues se ha estado desarrollando de diferente forma. En el caso de Eroski, como decía, pues con una sobreactividad importante. En el caso de la universidad y de los centros de educación, pues inventando nuevas herramientas y nuevas formas de continuar con la docencia, pero también pues bueno, acciones de solidaridad, pues con voluntariado, accionando iniciativas para la producción de pantallas protectoras o bueno, trabajando con el centro de compras y junto con el gobierno vasco para la importación de máscaras, y a nivel de máscaras de protección sanitarias, y a nivel de grupo pues diferentes iniciativas también en el sentido bueno, de conectar diferentes conocimientos, sea del sector de salud como del sector de máquinas de automatismos para la generación de esas mascarillas sanitarias que van a ser fundamentales para el futuro próximo, ¿no? También inyectando pues liquidez a las cooperativas que así lo necesitan, y poniendo en marcha esos mecanismos de solidaridad, intercambiando personas de una cooperativa a otra cuando el empleo pues en unas cooperativas incrementa y en otras disminuye, ¿no? Todo esto, pues bueno, basándose en mucha comunicación, transparencia y participación de las personas en el ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este sentido, y respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que un factor clave para ser más resiliente y salir de una forma donde la recuperación será más rápida, va a ser principalmente, desde mi punto de vista por lo menos, cómo mantenemos y cuidamos ese capital humano que tenemos en las empresas, ¿no?
porque cuanto más empleos se puedan salvar y menos gente quede atrás, pues más pronta será la recuperación también, ¿no? Evidentemente dependerá mucho de los sectores de actividad, pero yo creo que ese va a ser un factor importante, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. Pues en nuestro caso, en el caso de Noel, primero, a ver, lo que quiero decir un poco también alineados con Marta y Ferrer y en algunas de las empresas de la cooperativa de Mondragón, nosotros desde Noel tenemos, al ser una empresa de alimentación y por lo tanto estar en las denominadas empresas que realizan actividades esenciales, pues tenemos la suerte de poder estar trabajando y además con mucha intensidad. Esta situación implica que tengamos una responsabilidad, o sea, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de no fallar, es decir, de que nuestros productos de alimentación lleguen a las tiendas y en consecuencia a los hogares, ¿no? Y esto ha ejercido, digamos, la compañía en este sentido ha visto aumentada la presión de tener que hacer las cosas todavía mejor para poder cumplir con este compromiso, ¿no? Y así es, sobre esta presión o sobre este compromiso es donde ha impactado la COVID en nuestro caso, no tanto en poder realizar o no nuestra actividad, sino en que la COVID nos deje hacer nuestra actividad al ritmo que requiere la situación y con las garantías que requiere la situación. A partir de aquí, tener una estrategia de ESG creo que nos ha ayudado porque es inherente cuando las compañías tienen este tipo de estrategias y que no se me enfade ninguno de los digamos, de los que están en el público si no lo tienen, pero en ciertos aspectos se puede vislumbrar un grado de madurez cultural. Es decir, las compañías que tienen estrategias de sostenibilidad en algunos aspectos, como pueden ser la seguridad en el lugar de trabajo, la cooperación social, tienen ese grado de madurez simplemente porque lo han puesto por escrito, lo han trabajado y lo han planteado estratégicamente. Y esto es lo que nos ha permitido que tener que adaptarnos tan rápidamente a esta nueva situación, que en un mes hemos cambiado absolutamente el paradigma en el que trabajábamos, tener esta estrategia, tener esta madurez cultural en algunos aspectos, ha sido muy, muy, muy beneficioso para minimizar este impacto sobre la presión de esta responsabilidad que tenemos. Quería poneros dos ejemplos en donde se ve muy claro, ¿no? Por un lado, y coincidiendo con Ivonne, en el eje social, es decir, desde el minuto 1 en que estalló esta pandemia, desde Noelia trabajamos en cómo podíamos ayudar, o sea, teniendo la suerte de poder trabajar, pues no solo hacemos nuestra actividad, sino vamos a ayudar a sectores que lo requieran. Y ahí hemos iniciado acción automáticamente desde el día 1, empezamos a hacer donaciones de equipos de protección individual, hemos dado a cerca de 45.000 unidades de equipos de protección individual, entre mascarillas, gorros, batas, etcétera, a centros sanitarios. También igual que Mondragón, hemos impulsado un par de proyectos para la fabricación de pantallas de protección facial. En este caso no lo producíamos nosotros, pero sí que hemos donado material plástico para que se pudieran realizar y hemos conseguido desarrollar unas 60.000 que también se han repartido por el momento hasta en diferentes centros sanitarios. Y además también iniciamos y ahí lo vinculo con también la importancia de una estrategia que penetre, digamos, que fluya por dentro de la organización. Dos ingenieros del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de Noel, por voluntad propia, a la semana de estallar, de declararse el estado de alarma, se presentaron en la compañía con el desarrollo de un prototipo para hacer un respirador eléctrico para ayudar y para cubrir la necesidad que había de estos aparatos en las UCIs, ¿no? Es un proyecto que actualmente está en fase de validación. Esperamos todos que pueda ser una realidad. Hay otros proyectos así en España, pero para que veáis la importancia de que una estrategia penetre o sea, la importancia de una estrategia que penetre en la compañía, que luego en situaciones extremas como la que vivimos, pues aflora toda esta cultura, ¿no? Y otro ejemplo muy rápido, y ya termino, perdonad, es en el tema de la seguridad y la salud en el puesto de trabajo, que además hoy es el Día Internacional, de hecho, de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. Nos ha permitido ser muy, muy ágiles extremando medidas. Es decir, si tú no tienes... nosotros en plantas de producción, obviamente, por requerimientos, ya tenemos digamos, activadas unos protocolos de seguridad muy, muy estrictos.
pues esto lo hemos extrapolado a oficinas y además lo hemos aumentado en plantas de producción. Y tenerlo planteado desde un punto de vista estratégico y cultural nos ha permitido ser muy, muy ágiles en aplicar esto. Igual que comentaba desde Ferrer, nosotros también en una semana enviamos 220 personas a trabajar desde casa. Si tú culturalmente no tienes integrados conceptos como la conciliación o la flexibilidad, probablemente cueste mucho, digamos, enfrentarte a una situación que requiera de mandar a tanta gente a trabajar desde casa. A partir de aquí la respuesta es probablemente una empresa que tenga una estrategia de sostenibilidad, independientemente que haya podido realizar o no su actividad a causa de esta crisis o cualquier otra situación, puede tener unos pilares donde sustentar su reacción y su cooperación. Pienso. Muchas gracias, Jordi. Por lo que vemos, coincidís todos que tener una estrategia de sostenibilidad sólida en estas situaciones te dota también de capacidades para adaptarte al cambio y detectar nuevas oportunidades, para no quedarte atrás. Bueno, y finalmente nos gustaría saber, conocer qué pensáis. Nos encontramos en una nueva normalidad, digamos, ¿vale? ¿Y qué pensáis? ¿Cuál será la apuesta para la sostenibilidad? ¿Creéis que se va a reforzar? ¿Las empresas van a incorporar la sostenibilidad ante esta situación? ¿O como algunos vaticinan, los aspectos ambientales, sociales y de transparencia vivirán un retroceso a favor de los aspectos económicos? Bueno, aquí hay dos respuestas. Una es, la primera te la respondo desde Ferrer. La respuesta es totalmente sí. Es decir, para nosotros lo que está pasando ha sido como una manera de consolidar y dar mucha más credibilidad a todo aquello que llevábamos años, ¿no?, trabajando. Esta apuesta de Ferrer por la sostenibilidad. Además, el año pasado lanzamos un nuevo propósito de marca, ¿no?, que era el For Good, ¿no?, que generaba un cambio cultural de todas las personas que formamos parte de Ferrer, y la manera en que Ferrer está respondiendo ahora, tanto internamente como hacia afuera, ¿no?, todo este esfuerzo y el hecho de que lo tuviésemos muy trabajado está generando pues que esta cultura interna pues se afiance y realmente pues sea muy, muy creíble, ¿no? Por lo que a nivel de trabajadores ha sido pues un acelerador enorme que está aquí para quedarse y no veo otra manera de actuar, ¿no? En cuanto al resto de la sociedad, yo creo que va a haber escenarios de todo, ¿no? Como decía antes Jordi, bueno, yo creo que muchas empresas van a correr, ¿no?, un poco para sumarse a este cambio. Creo que, o yo al menos soy una firme creyente de que todo esto que está pasando tiene una relación muy, muy directa con la situación de la crisis climática. Creo que todo el tema de la pérdida de la biodiversidad tiene un efecto colateral enorme, ¿no?, con todo esto que está pasando y que estamos todos relacionados, y que no hay otra manera de avanzar. Pero bueno, también estamos viendo ahora mismo pues muchos debates, ¿no?, incluso, ¿no?, como estamos corriendo ahora, a veces vemos, ¿no?, en tomar ciertas decisiones movidos por una crisis económica que está aquí al lado y que también tenemos que dar respuesta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que hay un poco el debate y creo que es una oportunidad enorme que tenemos que coger y apostar por la sostenibilidad tanto ambiental como social. Y no querer correr demasiado, porque si no luego creo que las consecuencias van a ser catastróficas. Entonces, depende. Yo creo que van a haber aquí bastantes opiniones. Muchas gracias, Marta. Sí, pues efectivamente no es una pregunta fácil de responder. No tenemos ninguna bolita de cristal, pero sí que yo creo que hay un factor que será determinante, y es cómo, qué relato vamos a construir de lo que está pasando en un futuro próximo, ¿no? Es decir, cómo vamos a entender y qué narrativa vamos a tener de lo que ha sucedido. Y yo creo que hay, como sociedad, y yo creo que ahí hay dos factores que van a ser determinantes, ¿no? Uno es si vamos a considerar que esto ha sido
una crisis más. Es decir, bueno, evidentemente ha habido un desastre humano y un sufrimiento humano muy grande, también con un impacto económico enorme, pero bueno, ha sido una crisis más y la superaremos, ¿no? O, por contra, si es una de las crisis y una de las que van a venir, ¿no? Entendiendo que hoy en día, pues como decía Marta, pues los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad son complejos, están interconectados y las enfermedades tienen que ver con los sistemas de alimentación y también tienen que ver con la economía, que también tienen que ver con el clima y el medio ambiente. Entonces, si el relato que hacemos es de urgencia hacia una agenda común donde las personas y el ecosistema natural estén en el centro, pues será diferente, ¿no? Y en ese cambio también yo creo que será determinante el rol que tanto gobiernos como empresas estamos jugando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no tengo una respuesta, pero se pueden prever pues, diferentes escenarios, ¿no? Donde tengamos pues un relato como sociedad de que, bueno, esta ha sido una crisis más y la hemos pasado y esa nueva normalidad que decías, pues no va a ser tal. Y, bueno, en ese sentido, pues deberíamos pensar que la sostenibilidad no va a tener o no va a ocupar el espacio de relevancia que merece y que tiene que tener. O por contra, si entendemos que estamos ante problemas globales y que tanto sociedad como las empresas tenemos un rol y que ante el cambio climático como la justicia social, pues tenemos que encontrar soluciones y en nuestro caso, pues las empresas tenemos una responsabilidad hacia ello, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues será clave cómo tanto las personas como las organizaciones pues entendamos y la lectura que hagamos de lo que ha sucedido, ¿no? Yo aparte de estar muy de acuerdo con lo que han comentado mis dos compañeros, añadiría un par de cosas más respondiendo a la segunda pregunta que lanzabas decías que si algunos vaticinaban que aspectos ambientales, sociales o transparencia pues vivirían un retroceso a favor de aspectos económicos. Yo aquí pienso que sí que ya es un tema a nivel general, ya no solo empresarial, que vamos a vivir, o sea, las empresas que lo seguimos haciendo y la gente que tiene la convicción en llevar, digamos, actitudes responsables para caminar hacia la sostenibilidad, lo seguirán haciendo, pero sí que es verdad que yo pienso que hasta que la situación no se normalice realmente, es decir, hasta que no haya una vacuna con unas ciertas garantías, estamos hablando de un año y medio, vamos a pasar por un periodo de latencia, que al final la prioridad, pienso, es una opinión, pienso que va a ser resolver el problema sanitario. Es decir, todo el mundo ahora está volcado en solventar este problema y quizás sí que otros aspectos puedan quedar en un ámbito más latente, pero al final esto toco madera y lo deseo profundamente, en un año y medio, como mucho, deberíamos retomar el buen camino. Y a partir de aquí, una vez superado este problema sanitario, yo pienso que habremos ganado dos cosas fundamentales que van a favorecer mucho la conciencia sostenible. Por un lado, pienso que vamos a ganar en sentido de la colectividad. Es decir, de trabajar o de cooperar en comunidad o trabajar en cooperación para lograr fines colectivos. Esto sobre todo lo digo para países, que no me atrevería a decir que el nuestro es uno de ellos, pero bueno, quizás no tiene es un ejemplo de una sociedad que a lo mejor no tiene tan arraigado este sentimiento de la colectividad como países quizás más anglosajones, quizás hay sociedades más individualistas, pues creo que con la lucha colectiva que estamos llevando a cabo contra la COVID se va a ganar este sentido de la colectividad, ¿no? Y el otro punto es que vamos a tomar conciencia de la importancia de la actuación local o individual para influir en todo lo global, ¿no? Al final la COVID simboliza un problema que si no nos unimos todos para hacerle frente y además de un modo muy extremo y con una implicación muy grande,
pues no se va a solucionar, ¿no? Y ahí ponedle el paralelismo que queráis, ¿no? El calentamiento global es lo mismo. Al final, si todos no nos unimos para hacerle frente, pues ahí se va a quedar y va a seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, es esto, sentido de la colectividad por un lado y tomar conciencia por el otro, ¿no? Yo pienso que aquí todos los actores que ya llevamos tiempo trabajando para conseguir estos objetivos, ¿no? de la Agenda 2030, si queréis vosotros, pues debemos aprovechar, debemos hacer push para aprovechar esta inercia que ha llevado la COVID para, una vez se acabe, abordar los retos de sostenibilidad, ¿no? A nivel empresarial, a nivel individual y a nivel social, ¿no? Leía un artículo también linkando con lo que comentaba sobre la importancia de aspectos económicos, que hay algunas voces que empiezan a plantear que la recuperación económica o las líneas de crédito que deben favorecer la recuperación económica, pues ya se planteen como créditos verdes, ¿no? Que de algún modo, si al final hay que destinar una ayuda financiera a la recuperación, pues ya que se haga desde un punto de vista pues que favorezca, ¿no? A esta sostenibilidad ambiental en este caso, ¿no? A partir de ahí habrá que verlo. Ahora estamos en el contexto de la especulación, al menos desde los ciudadanos de a pie que no tenemos información de primera mano médica, farmacéutica, que quizás Marta tiene información, no sé si clasificada o no, pero sí que es verdad que desde los ciudadanos de a pie estamos en esto, ¿no? En un impasse, que se solucione esto y vamos a ver cómo evoluciona. Y a partir de aquí, en nuestro caso, en la alimentación, estamos convencidos, de hecho ya se está dando, que el consumidor, lo que se preveía, los cambios en el consumidor que ya se preveían en torno a ejes como la exigencia, el demandar transparencia, más preocupado por la salud, por los procesos de fabricación, por la seguridad alimentaria, todo esto ya está pasando. Es decir, la COVID ha acelerado todo este cambio en el consumidor, y el consumidor post-COVID va a tener muchas diferencias con el consumidor pre-COVID. Por lo tanto, ahí sí que va a influir y vamos a tener que adaptarnos a todo ello. Y a nivel de Noel, y acabo, como si hacemos el funnel, si hacemos el embudo, a nivel de Noel, para nosotros, y ahí coincido con Marta, ha reforzado absolutamente ya de por sí importantes políticas relacionadas con la sostenibilidad, porque las han llevado al extremo. Es decir, extremo en conciliación, 200 personas en casa, extremo en protección y seguridad y salud en el lugar de trabajo. Nuestros operarios de planta van prácticamente más protegidos que el personal sanitario igual. A nivel social, nosotros hacíamos una acción vinculada al cáncer infantil, a la investigación, y de golpe y porrazo nos hemos visto pues con proyectos de fabricación de pantallas de protección facial, donando batas. Es decir, hemos llevado muchos de los ejes, o sea, prácticamente todos los ejes estratégicos de nuestra estrategia de sostenibilidad al extremo. Por lo tanto, yo creo que lejos de dejarse de lado, se van a potenciar. Pero ya digo, probablemente después de este periodo de latencia, ¿no? Muchas gracias a los tres. Bueno, nos quedan pocos minutos y hemos recibido algunas preguntas a través del chat. Si os parece, procedemos a darles de respuesta. La primera que nos ha llegado es ¿desde qué puntos vuestras empresas tenían visibilidad y entendimiento en sus cadenas de suministro antes del COVID? ¿Y hasta qué nivel? ¿Están preparadas? ¿Ha supuesto un reto? Yo, que si queréis comento yo, o sea, lo que puedo decir, o sea, al fin, superado el impasse inicial, el caos inicial, porque en nuestro caso se aumentó la demanda, hubo un incremento de demanda. O sea, será un caso muy, no sé si probablemente la gente que está compartiendo con nosotros este webinar quizás lo han visto, pero se da un caso que cuando estalla la pandemia, va por países, y en función del estado en que se encuentra el nivel de desarrollo de la pandemia, pues va fluctuando en función del país, pero se da un caso que los primeros días en que se declara el estado de alarma y se dice, oye, esto va muy en serio, se produce un pico de demanda. La curva de demanda sube de manera increíble durante unas 2-3 semanas y luego se regulariza. Ahora ya estamos en esta fase de regulación. Visteis todos vídeos de
supermercados vacíos, de gente saliendo con cantidad de productos, los famosos memes de los papeles higiénicos, es decir, esa psicosis de aprovisionamiento para afrontar la situación de crisis, ¿no? Pues en este momento sí que realmente se tensionaron las cadenas de suministro, pero bueno, al final lo que nos da el aprendizaje o la lección que hemos sacado de todo esto es que, ostras, el sector, al menos hablo del sector de la alimentación, ha habido una cooperación total y absoluta de todos los agentes de la cadena, es decir, desde los distribuidores, teniendo comprensión sobre posibles, digamos, contratiempos de servicio, hasta proveedores logísticos dándolo todo para que los productos llegaran, hasta los proveedores nosotros mismos, digamos, haciendo más de lo que podíamos hacer para conseguir abastecer. Es decir, lo que realmente, yo os lo puedo decir, es el compromiso de toda la cadena es real. Es decir, se han visto acciones en redes sociales de iniciativas de que la economía no pare, de que estamos todos unidos. Realmente la percepción que tenemos siendo uno de los agentes de esta cadena es que ha sido así, que se ha trabajado para que al final la gente que estaba en su casa pues no le faltara de nada, ¿no? Pero ya os digo, ha sido, sobre todo las primeras semanas fueron muy, muy caóticas porque se juntó el incremento de la demanda, el adaptar la compañía a la nueva situación, gente trabajando desde casa, aumentar productos, medidas de protección. Pero bueno, lo superamos, digamos, favorablemente en este sentido. En el caso de Ferrer, os puedo explicar lo poco que sé, porque tampoco soy la responsable de compras, pero sí que, bueno, como sector farmacéutico, este tema ha sido bastante complejo, ¿no? Como sabéis también, al ser un sector sanitario, pues había parte, ¿no? Que también aquí entraban nuevos organismos, ¿no? El Ministerio, el Instituto Catalán de la Salud, o sea, hemos tenido como nuevos interlocutores. Y sí que, bueno, ya cuando empezó la crisis del COVID, al igual que decía Jordi, bueno, se empezaron a ver, ¿no? Nosotros tenemos muchos proveedores de materia prima en países como la India, ¿no? China, pues que, bueno, empezamos a ver qué pasaba en sus países. En algún caso, pues hemos tenido que buscar algún alternativo. Pero sí que, bueno, ha habido un pico enorme del aumento de la demanda, ¿no? Entre la fabricación del paracetamol, pero no solo por medicamentos destinados a la COVID, sino también lo que ha pasado es que, bueno, ha aumentado todo el tipo de medicamentos, ¿no? La demanda, porque, bueno, pues había como un poco de miedo, ¿no? A no tener pues, medicamentos más adelante, entonces pues han hecho pues recetas a 4 meses. Bueno, es decir, todo ha aumentado, ¿no? Entonces en ese sentido, pues aún y las dificultades hemos conseguido, ¿no? Trabajando muy de cerca con toda la cadena de suministro, los fabricantes, distribuidores, los partners, se ha conseguido pues subsanar estos problemas y dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que el área de compras ha sufrido bastante en ese sentido, ¿no? Incluso en el acopio es decir, el abastecimiento de material de protección, ¿no? Este ha sido otro tema, creo que muy importante y muy difícil, ¿no? A la vez, pero que se ha conseguido subsanar. Entonces, el hecho de tener esto muy trabajado, pues es esencial cuando te llega una crisis como esta que casi de un día para otro, ¿no? Pues cambia tu día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que ha sido un reto importante, pero que se ha superado. Muchas gracias. Bueno, yo comparto un poco, brevemente, comparto un poco lo que estaba comentando tanto en el sector de la alimentación, bueno, la sobredemanda, el pico ha sido brutal. En el caso de Eroski, bueno, era un 100%, luego ya se ha estabilizado en un 25% y bueno, con toda esa tensión que ha habido en la cadena de suministro, me comparto un poco todo lo que estaba comentando. Y también en el ámbito industrial, bueno, nosotros al tener filiales productivas en pues, más de 140 países, pues sí que ha habido un conocimiento, ¿no? de un poco de lo que estaba viniendo de China, de lo que estaba pasando, y luego también pues al tener también esos nexos pues han facilitado un poco pues el mayor conocimiento de las cadenas, de los mercados de provisionamiento, y bueno, ha facilitado que luego pues se hayan podido hacer pues, acopios de grandes cantidades de
de mascarillas o también pues, crear máquinas que esperemos que próximamente, en las próximas semanas, pues estén produciendo pues 10 millones de mascarillas al mes, ¿no? Muchas gracias a los tres. Hemos recibido 2 preguntas más. No sé si nos dará tiempo. Empecemos con una y si podemos respondemos la segunda. ¿Vale? Bueno, en este webinar se da a entender que los valores sociales dan resistencia a la situación y esto es por parte de la industria, sector farmacéutico y la alimentaria, 2 sectores básicos en la situación. ¿Pasa lo mismo en otros sectores? ¿Los valores sociales darán mejor respuesta a las empresas? Bueno, yo creo que antes se ha comentado un poco, yo creo que sí que va a haber una deriva un poco de una conciencia climática que estaba muy vigente previamente hacia una, bueno, un foco, un poner en el centro pues más las personas y los valores sociales, ¿no? Entonces, yo creo que ese equilibrio se va a dar en todos los sectores, ¿no? Un poco esa mayor eficiencia de los recursos naturales va a pasar, yo creo, a un mayor cuidado de las personas en el ámbito social, ¿no? Gracias, Ivonne. Marta, Jordi, no sé si queréis responderla o si no pasamos a la última pregunta que tenemos. ¿Creéis que es el momento de potenciar el diálogo y las alianzas público-privadas para asegurar bienes y servicios que son de garantía comunitaria? Pues, bueno, ¿quieres responder tú, Jordi? Adelante, ya me añado, no hay problema. Sí, no, a ver, yo creo que sí. Es decir, nosotros también somos un sector que ya de por sí trabajamos mucho como empresa farmacéutica con la administración, con farmaindustria, ¿no? Entonces también en esta situación actual ha sido clave tener identificado todas estas alianzas y relaciones, ¿no? En situaciones donde la empresa privada con el sector público pues tienen que tirar para adelante, ¿no? Y dar respuesta a una situación de crisis como la actual. Pero siempre pues, se puede mejorar, seguro, y ampliarlo en todos los sectores. Entonces, sí que creo que es así como internamente, ¿no? Ahora hemos establecido como un comité de crisis, ¿no? Ante esta situación, creo que esta situación va a desarrollar nuevos protocolos y nuevas maneras de trabajar para, esperemos que no pase muy cerca, ¿no? Pero para futuras situaciones tener muy claro, ¿no? Ese tipo de acciones, cómo organizarnos. Solo añadir que estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, del mismo modo que nosotros también tenemos un comité de crisis diario, pues sobre todo a nivel local y también autonómico. De hecho, en breve tenemos una reunión con nuestra consejería en este sentido, para la Consejería de Alimentación y Agricultura, para ver cómo está afectando esto, medidas para avanzar una vez pasada la pandemia. Es decir, bueno, el diálogo, estas crisis suelen fomentar el diálogo. Es decir, siempre ha habido buenas relaciones, pero quizás sí que es verdad que estas situaciones hacen que todos nos arremanguemos, digamos, instituciones públicas y privadas, y trabajemos para fines comunes. Esto se está dando, lo vemos muy evidentemente a nivel local en nuestro caso. Es decir, nosotros al final nosotros estamos en una comarca que es la Garrotxa, para los que no la conozcan, es una comarca del norte de Cataluña. Noel es el 15% del PIB de la comarca, pero aproximadamente, digamos, tenemos un peso específico muy importante en la comarca, y ahí sí que a nivel local estamos en constante contacto con las instituciones para ver cómo afrontamos posibles crisis de empleo, no por nuestra parte, pero cómo puede afectar toda esta situación a la comarca, y ahí estamos, digamos, en contacto permanente con ellos. Y luego, ya os digo, a nivel autonómico también se está dando esto con más fluidez probablemente, o con mucha más fluidez de lo que es habitual, o con mucha más recurrencia, ¿no? Y luego también a nivel sectorial, que esto ya no está en institución pública, pero bueno, los sectores también estamos trabajando más intensamente, conjuntamente, para afrontar. Es decir, es lo que os decía, ¿no? El sentido de la colectividad
creo, y de la cooperación es lo que vamos a sacar, una de las cosas que vamos a sacar en positivo de todo esto. Sí, yo comparto un poco lo que se está diciendo, tanto por Marta y Jordi, ¿eh? En nuestro caso también, de facto, bueno, pues estas últimas semanas, pues fruto de esta situación, pues bueno, ha habido una comunicación constante tanto con el gobierno vasco como con el gobierno estatal para, bueno, pues para hacer frente desde nuestras capacidades, pues para traer importar todas las mascarillas que estaban en China, como para importar la maquinaria que próximamente va a estar produciendo pues esas cantidades ingentes que son necesarias de mascarillas para protegernos, ¿no? Entonces, yo creo que tanto para este problema o esta situación de crisis del COVID como para otras situaciones de crisis que se puedan presentar, yo creo que el diálogo y la alianza público-privada es fundamental, ¿no? Y ahí también, tal vez yo agregaría la capacidad de la sociedad para organizarse, como lo está haciendo ahora, y para también aportar desde las diferentes formas colectivas que se puedan para hacer frente a las situaciones que vayan ocurriendo, ¿no? Entonces yo añadiría alianzas público-privada comunitarias, ¿no? Yo creo que van a ser fundamentales para hacer frente a estas situaciones. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos que ir cerrando este webinar. Hemos podido conocer la experiencia de 3 organizaciones de distintos sectores que han incorporado la sostenibilidad en su gestión y hemos podido ver cómo les ha ayudado a mitigar los impactos del COVID. Margot, soy Adrià. Buena tarde. Buenas tardes. Nada más un inciso, disculpa por la intromisión, nada más porque no os habéis dado cuenta, pero ha habido un pequeño problema con la convocatoria y ha habido muchas personas que se han incorporado tarde al webinar, entonces nada más pedir disculpas, sobre todo a los que os habéis incorporado más tarde, y deciros que no os preocupéis, que a todos los que habéis estado inscritos os vamos a hacer llegar la grabación de este webinar para que podáis verlo íntegramente a la mayor brevedad. Nada más eso, disculpa. Muchas gracias, Adrià. Bueno, agradecemos a Marta, Jordi y Ivonne vuestro tiempo y la participación en este webinar y a todos los asistentes también para su participación en las preguntas. Y como sabéis, este webinar estará grabado y lo podréis descargar en nuestra página web. Y también recordaros que estáis invitados a los siguientes webinars organizados por ANCES Isla Bola. Bueno, muchas gracias a todos y que terminéis de pasar un buen día. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias también. Gracias.